Nos reunimos para celebrar la Eucaristía, fuente de amor, de gracia, de perdón, signo de comunión, por lo tanto de reconciliación. Hoy hacemos memoria de la Virgen María en este martes, nos encomendamos a ella como auxilio de los cristianos. Oramos por las almas de Teresita Tamayo, León Arboleda y Francisco León Arboleda. Intención de la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre estén siempre con vosotros. Leyendo el texto de Jeremías en el capítulo 14, versos 17 al 22, nos damos cuenta que es prácticamente una radiografía de lo que estamos viviendo hoy. Es una desolación. Salgo al campo, muertos a espada. Entro a la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. Y esto es duro decirlo, pero es que reconocerlo. Yo personalmente me siento a veces como inútil. Todo el día encerrado en la casa cural como sin atender a nadie. Como viviendo el sacerdocio con mucha intensidad cuando celebro la Eucaristía, cuando estoy en mi oración. Pero de resto uno está acostumbrado a atender a la gente, a ir a atender a un enfermo, a hacer un expediente matrimonial, tantas cosas. Y ahora todo se ha bajado, digámoslo, a la cero potencia. Vemos gente desolada, triste, acongojada, gente que va a las calles como a ver qué consigue para el diario, etcétera. Es esa radiografía. Y entonces nos preguntamos, ¿y eso por qué? Recordemos que hemos venido leyendo al profeta Jeremías, donde el Señor a través del profeta le recalca a Israel que lo ha abandonado, que se ha elegido otros dioses distintos. Y hoy también nosotros, y eso está muy popular, y a mí me da como cierto temor, y me pone a pensar, han resultado muchos, y yo lo escucho mucho por la radio, en fin, de los que dicen que ¿dónde está Dios?, que Dios no existe. Hay una negación de Dios. Hoy podemos percibir en muchas personas que están negando la existencia de Dios. Y no nos vamos muy lejos. Ayer resultó la noticia, pusieron una tutela para que el presidente no mencionara a la Virgen de Chiquinquirá. Esa es la cizaña que se siembra, de lo que nos habla hoy el Evangelio. Entonces eso hace escándalo. ¿Y cómo que somos un país laico? Que hay una ruptura entre iglesia y Estado, que tenemos que ser libres y que el presidente no nos puede presionar. Y entonces, ¿dónde estamos? Hablamos de un país libre. Hace 8 días estábamos celebrando la independencia de Colombia. ¿Y dónde está la independencia? ¿Dónde está la libertad de culto? ¿Dónde está la libertad de expresión? Y a veces confundimos libertad de expresión con insultos, con blasfemias. Tenemos que recuperar el sentido de la vida y tenemos que recuperar el camino que nos conduce al Señor. Y tenemos que estar atentos, vigilantes, porque hay muchos que quieren sembrar la cizaña en nosotros. Tantos programas que hay en la radio, porque son más explícitos en la radio que en la televisión. Pero muchos personajes de los que entrevistan, de los que intervienen, se confiesan ateos, se confiesan agnósticos, en fin. Y eso va calando en la sociedad, máxime en este tiempo, donde no hay esa oportunidad de ir a la iglesia todos los días, o de pasar por la iglesia y de pronto darnos la bendición cuando pasamos por el frente. Y entonces nos están alejando, y nos vamos alejando de Dios. Y claro, tanto el sacerdote como el profeta vagan sin sentido por el país, muertos a espada, hoy diríamos muertos a bala, de armas blancas también, los asesinatos. Ayer en Córdoba, si no estoy mal, una familia de 3
fueron asesinados por la mañana. Y sigue habiendo secuestros y sigue habiendo violación a los niños, a los indígenas. Tantas cosas que están pasando. ¿Será que Dios no existe? Claro, pero nosotros lo queremos negar con nuestras actitudes. Dios está así presente y nos advierte en el Evangelio que estemos atentos, que estemos despiertos. Y una manera de estar atentos y despiertos, Él nos da la fórmula en la oración. La oración. La oración que debe estar fundamentada en la palabra. La oración que debe estar fundamentada en la fe, en ese Dios que nos ha creado por amor, que nos ha nombrado, nos ha hecho administradores de este mundo. ¿Cómo lo estamos administrando? Lo estamos administrando a la volanda, lo estamos administrando a ciegas, lo estamos administrando sin pensar en la trascendencia. Como que todo se acaba aquí y hay que gozar esto, y al que más gane, así vaya contra la dignidad del otro, me siento feliz. Y no podemos estar felices si Dios ha desaparecido de nuestra vida. Si Dios no ocupa el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar y todo el lugar de nuestra vida, estamos perdidos. Yo los invito para que hagamos una reflexión seria, para que no nos dejemos sembrar la cizaña en nuestro corazón. Y la cizaña se muestra en la indiferencia, en el odio, en el rencor, en la irresponsabilidad, en la deshonestidad, en las injusticias, en los juicios que hacemos a priori, en el desgano por la vida. Esa cizaña se va metiendo, se va metiendo. Ustedes han visto muchas veces que un piso de una casa se levanta o el andén se va levantando y vamos a descubrir, fue una raíz que se fue metiendo y cogió tanta fuerza que levantó el piso. Asimismo en la cizaña, se va metiendo y nosotros no nos damos cuenta. Por eso hay que estar atentos, muy atentos a no dejarnos vencer por el maligno. Digamos, y yo seré muy exagerado, pero estamos como viviendo como un reinado del diablo. Porque el diablo sí existe. Y tenemos que hablar de ese señor. El diablo sí existe. Y por eso tenemos que estar atentos, porque él actúa en medio de nosotros, disfrazado de bondad, de ternura, de belleza, de alegría, de entusiasmo, hasta de dinero. Y él va orando y nos va sacando del ámbito de lo religioso, hasta que llega el momento en que nos van a prohibir hablar de Dios, que Dios no se puede mencionar, que Dios hay que llevarlo tan dentro que nadie se dé cuenta que lo tengo. Antes, por el contrario, que todo el mundo se dé cuenta que yo llevo a Dios en mi corazón. Tenemos que ser signo de contradicción, en el buen sentido de la palabra. Llevar a Cristo adentro, llevar a Dios dentro, que la gracia de Dios me mueva. Y entonces ahí también queda un reto para los que seguimos creyendo, para los que amamos mucho a Dios, y es orar por los que están sembrando la cizaña, orar por ellos. Por eso es que están más perdidos que nosotros, para que se recuperen, para que vuelvan al camino, para que vuelvan a recorrer la ruta del Evangelio, para que descubran que Dios es solamente uno, al que hay que adorar con toda el alma, con todo el ser, con toda la mente, con toda la fuerza. Ese Dios es el que nos salva, ese Dios es el que nos justifica, ese Dios es el que nos reúne, ese Dios es el que nos provee a nosotros del alimento, del aire que respiramos. Que el Señor entonces a todos
nos propicie la fuerza necesaria, la luz suficiente para descubrir al que está sembrando la cizaña, orar por él y no dejarnos contaminar por él, así sea. Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Pongamos en las manos de la Virgen María, nuestra patria, el mundo, la salud de los enfermos, que la recuperen, los médicos, las autoridades. Pongamos en manos de la Virgen María aquellos que están sembrando la cizaña para que se conviertan, se vuelvan sembradores de amor, de fe, de esperanza. Oremos por nuestras necesidades, por nuestros hogares, por aquellos que se encomiendan a nuestra oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. María, auxilio de los cristianos. María, auxilio de los cristianos. María, auxilio de los cristianos. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mi noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre. Amén.